En una ocasión, después de haber estado orando, el Señor Jesús, uno de sus discípulos se acerca a él y le pide algo. Esta es la petición que le hace: Señor, enséñanos a orar. Un discípulo de Jesús pidiéndole a su maestro que le enseñe a orar. El buen maestro responde maravillosamente a tal petición y les enseña a orar. Y no solamente a ellos, sino también nos enseña a orar a nosotros. ¿Cómo nos enseñó? Posiblemente usted conoce estas palabras. Esta oración se conoce como el Padre Nuestro. En esta ocasión que yo le comento, la puede leer en el libro de Lucas, en el Evangelio según San Lucas. Sin embargo, hoy la vamos a estudiar en el contexto del Evangelio de San Mateo, que nos hace pensar que no fue la única ocasión o que no se enseñó esta oración en una sola ocasión, sino en diferentes ocasiones. Y nos hace pensar que Jesús insistió en esta misma oración. En Lucas el contexto es la petición de un discípulo que le dice: enséñanos a orar, después de haber visto a su maestro orando. Y en esta ocasión, en el libro de Mateo, lo encontramos como parte del Sermón del Monte. Así que entendemos que fue una enseñanza común de Jesús. Y cuando se le pedía, hacía esta petición de que les enseñara a orar, les enseñaba a orar esta oración, el Padre Nuestro. Así que leamos el pasaje de Mateo capítulo 6, versículos 7 al 15. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Necesitamos que nos enseñen a orar. ¿Será verdad esto? Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me ha pasado en donde me siento incapacitado para orar. Y eso es bueno. Por supuesto que necesitamos ser enseñados. Tenemos que aprender a orar. Entonces, ¿quiere decir que no sabemos orar? Puede sonar muy extraña la petición de un discípulo de Cristo diciendo: necesito aprender a orar. Pero esta es una petición válida, es una petición muy honesta. Muchos han pensado que la oración ha de ser una inspiración que nace del corazón, pero esto es un gran error. Muchos nos hemos frustrado esperando que muchas personas quebranten su corazón y se decidan entregar una oración apasionada, desgarradora o emocionante. A los pastores nos pasa muy comúnmente. Quisiéramos verlos a todos orando fuerte, orando con mucha energía, orando con mucha pasión, orando, llorando casi. Y eso tal vez no es que sea malo, pero no necesariamente eso significa que sabemos orar. Muchos de nosotros le hemos llamado a esa clase de oración una oración inspirada, una oración espiritual. La realidad es de que el corazón no puede orar por sí mismo, pues es engañoso y muchas veces es egoísta.
De hecho, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 26 dice que no sabemos pedir, que no sabemos orar, que no sabemos pedir como conviene y por eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo que nos ayude en nuestra debilidad. ¿Cuál debilidad? No nada más la debilidad humana o la debilidad carnal, sino esta debilidad que no sabemos orar. El no saber orar es una debilidad porque nos incapacita para alcanzar las grandezas que Dios tiene para nosotros. Porque debemos entender que Dios obra en respuesta a la oración. No es que Dios no pueda hacer las cosas, sino que Dios está esperando que su pueblo alcance las promesas a través de la oración, dejando la pereza a un lado, dejando el egoísmo a un lado y buscando a Dios diligentemente. Por eso es que es una debilidad que los cristianos, que los seres humanos y que sobre todo los cristianos tienen cuando no oran o cuando no saben cómo orar. Confundimos deseos, esperanzas, anhelos, lamentos, alegrías, cosas que el corazón es experto en producir, las confundimos con una oración. Cuando oramos con el corazón humanamente pensando, definitivamente derramamos nuestro corazón y entregamos muy fácilmente nuestros deseos. Podemos gritarle al Señor cuando tenemos una grande necesidad, pero no necesariamente es la oración que el Señor espera. No distinguimos así nada más porque sí la diferencia entre el cielo y la tierra. Conocemos más la tierra que el cielo. Y muchos de nosotros no distinguimos a Dios de los hombres. Conocemos más las debilidades de los hombres y nos lastiman más estas debilidades de los hombres, o buscamos las fortalezas de los hombres que buscar la gloria de Dios. Estamos pidiéndole al Señor que Dios toque un corazón que nos beneficie y que nos ayude. Estamos pidiéndole al Señor que toque el corazón de una persona que queremos que cambie. Estamos pidiéndole al Señor que Dios obre en una persona que tiene dinero y que nos preste o que nos lo regale. Estamos pidiendo que haya hombres que alrededor nos puedan bendecir. Y estamos esperando, confiando en la fortaleza del hombre sin entender que la fuente de toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto. La conclusión es que nuestro corazón es engañoso y no podemos depender de él. Así que la oración es más que un derramar nuestro corazón, significa encontrar el camino a Dios y hablar con él. Con el corazón lleno o vacío. Con el corazón herido o con el corazón quieto. No importa tu corazón, no estoy hablando en el aspecto moral, porque si es un corazón inmoral, la Biblia dice que al orgulloso Dios mira de lejos. Pero no es con nuestros gritos, no es con nuestras emociones que Dios escucha, sino cuando aprendemos a orar conforme a su voluntad. Ningún hombre puede orar por sí mismo. Para esto necesita a Cristo. Y qué preciosa petición la que podemos hacerle a nuestro Dios. Enséñanos a orar. Es una oración honesta, es una oración sincera. Es una petición sencilla, pero que Dios con mucho gusto nos responde y nos lo respondió. Se la respondió a esos discípulos, pero nos la dejó registrada a nosotros para que nosotros también aprendamos a orar. Así que analicemos la oración que el Señor nos enseñó a hacer. Lo primero que debemos entender es lo que no debemos hacer, lo que no significa orar. Y una parte la analizamos en el estudio anterior, cuando hablamos acerca de la hipocresía, cuando hablamos acerca de un aspecto religioso, hipócrita a la hora de orar. Lo primero que hace Jesús aquí es contrastar la oración con dos opciones no cristianas. La primera es aquella egocéntrica,
Debemos entender que la oración debe ser teocéntrica. Teocéntrica quiere decir que debe girar o que debe estar enfocada en Dios. El centro de nuestra oración no somos nosotros, sino son otras personas. El centro de nuestra oración debe ser Dios. ¿Qué es lo que perseguimos y nos interesa cuando oramos? No nos interesa satisfacer solamente nuestras necesidades, sino mirar a Dios, encontrarnos con Dios. Estamos interesados en la gloria de Dios. Y esto es un contraste con el egocentrismo de los fariseos, que estaban preocupados por su propia gloria. Eran unos hipócritas que actuaban, eran como actores de teatro que buscaban los aplausos de los hombres. Aprendimos que no es el propósito de la oración resaltar las virtudes de una persona, resaltar la oratoria de una persona, resaltar el conocimiento bíblico que puede tener una persona para decir qué es espiritual, para aplaudirle o para darle un lugar. La oración es un medio para acercarnos a Dios. Y eso es más que suficiente, y qué mejor recompensa que encontrarnos con nuestro Dios. Entonces, la oración primero debe ser teocéntrica, así que el contraste es que no debe estar enfocada en nosotros mismos. Y la segunda característica de la cual nos vamos a enfocar con mayor detenimiento el día de hoy es que la oración debe ser inteligente. Es decir, expresa dependencia sensata. El contraste es con los encantamientos mecánicos del pagano. Si fija su atención en los primeros versículos que leímos en Mateo 6, en el versículo 7, Jesús dice, ¿cómo no oréis? Dice, y orando, no uséis vanas repeticiones. Diga conmigo, vanas repeticiones. Nuestras Biblias en español tradujeron una palabra que solamente aparece aquí y que fue poco usada, por lo cual el significado es muy complicado. Y posiblemente no refleje todo, sino es la forma en la que más pudieron expresar en el español la palabra que usa el Señor Jesús aquí. El Señor Jesús estaría usando una forma de hablar como nosotros cuando decimos, ay, esta persona, bla, 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 bla. ¿Qué está significando usted? Que es una persona que solamente está, hable y hable. ¿Sí? ¿Qué entendiste? No entendí nada, nada más bla, 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 bla. Entonces, nosotros usamos este tipo de expresiones. No hay una expresión, no hay un nombre para eso, sino nosotros imitamos o exageramos el hecho de que alguien está solamente hablando de más o hablando mucho, o realmente nosotros ya oímos que una persona estaba hablando, pero no supimos ni lo que dijo. Cuando no entendemos lo que alguien dice y nos referimos a lo que estaba diciendo, oye, ¿qué te dijo fulanito? Puro bla, 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 bla. ¿Sí? Esta palabra en el original es algo así como lo que estamos diciendo. Jesús estaría diciendo esto: cuando ustedes oren, no se la pasen bla, 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 bla. Es decir, pongan atención en lo que están orando. Es decir, no oren solamente por orar a ver qué les sale. Porque aquí compara o dice que así oran los gentiles, los que no son religiosos. Hay gente que no sabe ni lo que está orando. Quiero preguntarle, ¿cuántos de ustedes se sabían el Padre Nuestro? ¿Cuántos? Levante la mano, por favor. Sí se sabían el Padre Nuestro, ¿verdad? La mayoría nos enseñaron el Padre Nuestro desde chiquitos. Y lo oíamos tantas veces que todo el mundo, la mayoría de las personas hispanas lo pueden recitar de memoria. Ahora, si yo le pregunto qué significa el Padre Nuestro, nadie lo puede explicar, pocas personas lo pueden explicar, solamente lo repetimos. Entonces, ¿en qué categoría estamos cayendo?
justamente estamos cayendo en la categoría no de la repetición, sino del bla, 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 bla. Hemos de entender que Jesús no está peleando con la repetición, porque inclusive Jesús seguramente repetía oraciones. Dice la Biblia que Jesús se la pasó orando en el Getsemaní lo mismo. Pero él sabía lo que estaba repitiendo. Él sabía lo que estaba orando. No es las veces que tú y yo decimos una oración, porque Dios, el mismo Señor Jesús nos dice que debemos insistir. Y cuando insistimos, hoy oramos una cosa y el día de mañana la volvemos a orar. ¿Y qué diferencia tiene mañana de hoy? Puedo estar todo el día en el altar pidiéndole al Señor lo mismo. Y Dios no me está juzgando por eso. Lo que me está juzgando es que nosotros solamente estemos orando cosas sin ningún sentido. Eso es lo que significa la palabra batalogeo, de la cual viene esta palabra. Hay una palabra más que aparece ahí en el versículo 7. Y orando no uséis bla, bla, bla. Eso significa vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por aquí aparece otra palabra que es pololugia, no importa cómo se llame. Es como si yo le doy las palabras griegas y usted dice, pues, me quedo sin entendimiento. Eso realmente no está bien, ¿sí? ¿Qué significa? Muchas palabras, es decir, un torrente de palabras mecánicas irreflexivas, es decir, que no pensamos y meditamos en ellas. Pueden ser palabras con sentido, pero si yo no medito en las palabras que estoy diciendo, no tiene caso. A usted a lo mejor le enseñaron en la tradición, en la religión tradicional, que usted se comprara unas oraciones, la oración al Espíritu Santo, la oración a tal cosa. Hay oraciones para todo. Usted puede ir a los lugares donde venden hechicería y también le van a decir, tenemos aquí una oración para conseguir novio. Y lo único que tienen que hacer, por eso es que los gentiles, y sigue siendo así, van y compran una oración, no saben ni lo que está diciendo. Lo leen, lo recitan y con eso piensan que Dios los va a escuchar. Y esa es la forma en la que somos criados o educados, desgraciadamente. Y eso no es nada más hoy, estaba desde la antigüedad y por eso Jesús nos está diciendo, no sean como ellos. Tú tienes que aprender a orar. Así que tienes que aprender el Padre Nuestro, pero lo tienes que aprender bien. No para que lo recites sin saber lo que dices, sino para que lo digas con toda conciencia. Yo le pregunto, ¿hay en la Biblia algún apóstol, discípulo que oró el Padre Nuestro? No es registrado, seguramente lo oraban. Pero las oraciones que aparecen en el Nuevo Testamento, ninguna es la repetición del Padre Nuestro. No estoy diciendo que está mal repetir el Padre Nuestro, pero nos hace ver que lo que Jesús enseñó son principios y una oración modelo, que es válido repetir cuando estamos orando con la conciencia. Pero la oración que el Señor Jesús nos enseñó es una oración modelo. Así que Jesús nos está advirtiendo en contra de aquellas repeticiones o aquellas oraciones en donde nuestra mente no está en lo que estamos murmurando. Me pregunto, ¿eso aplica a los cristianos? Muchas veces no sabemos ni lo que estamos diciendo. Muchas veces, a veces estamos disque orando, pero no sabemos, ya estamos orando por tradición. Estamos orando sin saber lo que estamos diciendo. Es importante que oremos con convicción y con raciocinio. Jesús le está poniendo mente a la oración. Jesús no critica la repetición, sino la oración sin reflexión. La oración cristiana debe ser reflexiva, humilde y confiada en Dios, tal como los niños pequeños se acercan a sus padres. Así como un niño pequeño se acerca a su padre, así debe ser la oración.
Vaya conmigo entonces a estudiar de una manera breve cada una de las 6 partes en las cuales podemos dividir la oración que el Señor nos enseña. Las primeras 3 peticiones de la oración del Señor expresan nuestro interés por la gloria de Dios en relación con 3 cosas: su nombre, su dominio y su voluntad. La primera tiene que ver con la gloria de Dios. Las primeras 3 peticiones tienen que ver con Dios y las 3 siguientes tienen que ver con nuestras necesidades como humanos, como creyentes. Analicemos las primeras. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿A quién nos referimos primero? A Dios. Entonces, la primera dice, santificado sea tu nombre. El nombre de Dios no se está refiriendo a la combinación de letras D, I, O, S. Recuerde que la Biblia Dios se manifiesta con diferentes nombres, pero los nombres hablan de la esencia misma de Dios. El nombre se mantiene por la persona que lo porta, por su carácter y su actividad. Así el nombre de Dios es Dios mismo, como Él es en sí mismo y cómo se ha revelado a los hombres. Así como Dios se ha revelado a nosotros a través de sus nombres, y en sus nombres revela Dios su carácter. El Padre nuestro nos dice que su nombre ya es santo. De hecho, más que el Padre nuestro, debemos entender que el nombre de Dios ya es santo. De hecho, es lo único que no necesita ser santificado, es decir, que tenga una condición que necesite más. La santidad de Dios no necesita más, Él es santo, Él es santísimo. De hecho, nosotros no lo somos y somos santificados. Por eso es que Dios nos pone de Él para ser santificados. Nadie puede ser santificado si no recibe de Dios. No hay humano que nos santifique. Por eso la psicología no puede santificar porque no es santa, es imperfecta, es humana. Por eso los métodos de los hombres no pueden santificar. Solo el poder del Espíritu Santo, que es Dios mismo, el Santísimo, el Santo, Él es el único que nos puede santificar. Entonces, Él es santo. Cuando en el Padre nuestro decimos, santificado sea su nombre, no estamos diciendo, Señor, no eres tan santo que necesitamos que santificarte a ti. No, se está diciendo lo siguiente, ¿sí? Que eres exaltado por sobre todo nombre, ya es santo y ya está separado, ya es único, ya es exaltado. Pero cuando oramos de que sea santificado, estamos diciendo lo siguiente, Dios debe ser tratado como santo. Dios ya es santo, pero no siempre es tratado como santo. Por eso es lo primero que debemos entender. A veces oramos como si Dios no fuera santo. A veces le pedimos a Dios cosas ilegales. A veces oramos cosas ilegales y pedimos que Dios intervenga en cuestiones ilegales. Y ya nos paró el Señor con la primera frase. Santificado sea tu nombre. Sé tratado como santo. Una persona que viene con ese corazón, hermano, entra a la presencia de Dios, que es santo. Porque deseamos ardientemente que aquel a quien el nombre pertenece reciba el debido honor en nuestra propia vida, en la iglesia y en el mundo. Pedimos que Dios haga venganza, no porque seamos vengativos, sino para que su nombre sea vindicado, para que su nombre sea exaltado. Un día Dios va a traer, por medio de su ira santa, sagrada, única, juicio entre las naciones. Pedimos misericordia en este tiempo, pero conforme a su palabra pedimos, ven Señor Jesús, y cuando decimos, ven Señor Jesús, la iglesia está pidiendo justicia. ¿Hasta cuándo la sangre de los mártires clama? ¿Hasta cuándo, Señor? Póngase a pensar cómo se alaba y cómo se ora en el cielo. Se ora de una manera extraordinaria, más allá de lo que nosotros vemos y pensamos, y más allá de nuestras oraciones temporales, egoístas y convenencieras, buscando bienes materiales y pidiendo un poco más de comodidad, cuando la gloria de Dios
necesita ser revelada y necesita ser manifestada a todos los hombres. Orar el Padre Nuestro es una cosa gloriosa, hermano, desde el principio. Desde aquí me quedo, hermano. Aquí nos podemos quedar. Y hablando, hermano, de la santidad y de la gloria de Dios. Él necesita el debido honor. Cuando venimos a Él, Padre Nuestro, santificado sea tu nombre, que tú seas tratado como santo. Es nuestro anhelo, nuestro deseo. La segunda frase, venga tu reino. El reino de Dios es su dominio. Así como Él ya es santo, Dios también es rey. Y Dios gobierna en el universo y ya gobierna en esta tierra. Recuerde que hay una proyección, lo enseñamos teológicamente, del reino ya y aún no. Todavía no se ha manifestado lo que ha de ser. Dios ya es rey, pero no se ha manifestado su reino, que se manifestará en su venida. Pero Él ya es rey. Soberanía absoluta sobre la naturaleza y la historia es lo que caracteriza la gloria de Dios. Pero cuando Jesús vino, anunció una nueva era, una nueva edad, en donde el mismo Cristo había de venir y reinar, con todas las bendiciones, con la salvación y con las exigencias de una sumisión al dominio completo de Dios. Así que orar para que venga su reino es orar para que crezca a medida que por medio del testimonio de su iglesia la gente pueda someterse a Jesús y para que su reino pueda ser consumado. Para que cuando Jesús regrese en gloria y tome su poder, también tome su reino. Cuando nosotros le decimos a Dios, venga tu reino, nosotros como iglesia nos estamos poniendo al servicio del Rey para que su reino se establezca en esta tierra, porque hay condiciones que se tienen que realizar, que el Padre mande, Él ya sabe el día y está determinado el día, pero también está determinadas condiciones que tenemos que cumplir usted y yo, de extender el reino y manifestar el reino en este tiempo, y la iglesia ha sido llamada para hacer brillar el reino y anunciarlo a todas las personas, y que todas las personas que han de ser unidas al reino vengan a Cristo, y para que la iglesia anuncie las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable, hasta que, dice la Biblia, Dios ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. El Padre Nuestro de esta tierra es una proyección actual de lo que Dios quiere que hagamos, y está siendo una proyección futura, escatológica, de los últimos tiempos cuando Cristo venga, la misma venida que nosotros los creyentes estamos esperando de Cristo, que aparezca en gloria. Su reino ha de venir, y ese es nuestro anhelo. En el Padre Nuestro le estamos diciendo, Señor, ven, Señor Jesús. Venga tu reino a tu iglesia, venga tu reino a los corazones de esta iglesia, venga tu reino en mi corazón que es duro, que no se deja ser gobernado, que no se somete. Señor, venga tu reino a la iglesia que a veces somos duros, y venga tu reino a ese mundo que te necesita. Es una petición extraordinaria, hermano. Querer mirar el reino de Dios en esta tierra. Venga tu reino. Tercera, hágase tu voluntad. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, porque la voluntad de nuestro Padre que está en el cielo es perfecta, y su conocimiento es infinito, y su amor y su poder más allá de lo que podemos pensar o imaginar. Por tanto, es una locura resistirnos a la voluntad de Dios, y en cambio es sabio discernirla y desearla para poder hacerla. Dios es santo, Dios ya es rey, y del mismo modo su voluntad se hace en el cielo. De hecho, hay una frase que dice ahí, hágase tu voluntad así como en el cielo, en la tierra, ¿verdad? Mira, ponga atención ahí. Venga tu reino, hágase tu voluntad,
como en el cielo, así también en la tierra. Él es santificado en el cielo. En el cielo, hermano, se manifiesta la santidad de Dios de una manera extraordinaria. Por eso en el Apocalipsis, ¿a dónde llevaron a Juan para mostrarle la santidad y la adoración? Al cielo. ¿Dónde está manifestado ahorita el reino de Dios completo? En el cielo. ¿Y qué voluntad se hace en el cielo? La de Dios. Así que cuando le pedimos a Dios, hágase tu voluntad así como en el cielo, aquí también en la tierra, estamos pidiéndole a Dios que el cielo venga aquí a la tierra y que así como se obedece a Dios en el cielo, se obedezca aquí en la tierra. ¿Verdad que es una oración muy comprometedora? ¿Por qué esta oración nos compromete? Porque en esta oración cuando decimos, Señor, haz tu voluntad, le estamos diciendo, Señor, para que tú hagas tu voluntad, yo tengo que someterme a tu voluntad. No es una oración pasiva. Señora, haz tu voluntad en la tierra y derrama tu gloria. Porque cuando Dios hace su voluntad y derrama su gloria, su voluntad me exige y me pide cosas. Me pide su obediencia. Y por eso es que nosotros necesitamos aprender a orar esta oración. Y saber que cuando le decimos, Señor, venga tu voluntad, le estoy diciendo, Señor, yo me someto a tu señorío, a tu perfecta voluntad, en perfecta obediencia. ¿Te das cuenta que el Padre Nuestro no tiene que ver todavía nada con nosotros? ¿Con quién tiene que ver? Con Dios y con su reino. ¿Cómo nos enseñó a orar el Señor? Así. Nuestras oraciones tienen que cambiar, hermano, tienen que cambiar. La siguiente parte de oración, ahora sí tiene que ver con nosotros, pero entendámoslo. Habiendo expresado nuestro ardiente interés por su gloria, ahora expresamos nuestra humilde dependencia de su gracia. Aunque una verdadera comprensión del Dios al que oramos como Padre Celestial y Gran Rey, pone nuestras necesidades personales en un segundo lugar. No las elimina, no quita las necesidades que tenemos. No es que Dios no se ocupe por nosotros, y Dios a través de la oración nos está diciendo, yo me preocupo por ti. Y es válido que tú pidas por tus necesidades. No mencionarlas en oración, no mencionar nuestras necesidades en oración, es erróneo. Como también es erróneo ponerlas como una prioridad. Entonces, si se da cuenta, tenemos que entrar primero por ver el reino de Dios, y una vez que vemos el reino de Dios, viene como una cuestión secundaria nuestras necesidades. Y no es un error pedir por nuestras necesidades. Lo que sí es un error es pedir solo por nuestras necesidades sin mirar el reino. Y yo le voy a decir algo, cuando usted mira el reino de Dios, sus necesidades cambian. Sin el reino de Dios, sus necesidades son egoístas. Y entonces entiende lo que Santiago dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, porque miras tu yo y no miras el reino. Pero cuando tú miras el reino, tus necesidades se van a orientar a qué. ¿Qué necesito yo para que el reino de Dios venga a mí? Para que el reino de Dios se manifieste. ¿Qué necesito yo para que la gloria de Dios se manifieste y cumpla su propósito en mí y a través de mí? Porque Dios nos ha llamado a cumplir su propósito y voluntad. ¿Cuáles son las necesidades por las que oramos? Dice aquí. Número 1, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El reformista Lutero tuvo la sabiduría de ver que el pan no era el simple símbolo o el símbolo de la Santa Cena. Algunos religiosos antiguos vieron en esta referencia algo espiritual,
como pedirle a Dios o el anhelar las cuestiones religiosas. Sin embargo, afortunadamente hemos entendido con el estudio de la palabra que Jesús está refiriendo literalmente al pan físico, al pan material, a lo que usted necesita, usted y yo necesitamos para vivir, para preservar nuestra vida, para nuestro alimento, para que tengamos un cuerpo sano, un buen tiempo, una casa, un hogar, esposa, hijos, un buen gobierno y aún la paz. Así que Jesús lo que nos está diciendo a través de danos el pan de cada día es, aquí es cuando nosotros le pedimos a Dios, porque Dios satisfaga todas nuestras legítimas necesidades de la manera legítima. Recuerde que hay necesidades legítimas, pero hay formas ilegítimas de conseguirlas. Y eso es lo que se llama carnalidad. Buscamos las cosas carnalmente y pecaminosamente. Cuando oramos a Dios, estamos renunciando a la naturaleza pecaminosa y a la forma ilegal, ilegítima de conseguir y perseguir nuestras necesidades, y nos estamos sometiendo a la provisión de Dios. Y estamos conformándonos al trabajo que Dios nos da, a las capacidades y a las oportunidades que Dios nos da, y no las que el mundo quiere hacernos pensar que necesitamos. El mundo nos hace pensar que necesitamos tal y tal y tal y tal cosa, que necesitamos la última tecnología y la última moda para ser felices, para sentirnos a gusto y para poder vivir en el primer mundo. Pero cuando nosotros le decimos, Señor, danos el pan de cada día, estamos dependiendo de la provisión completa de Dios. Dios, yo no tengo la misma oportunidad que tiene el vecino. El vecino sí tiene un carro mejor que el mío, pero yo no puedo pagar el carro del vecino. Señor, gracias por mi carro. Señor, gracias por el trabajo que tengo y ayúdame que mi trabajo me pueda dar para pagar los biles y para ponerle gasolina al carro. Y no tengo que poder desear nada. Es cuando tú te enfocas en Dios, tú vas a ser feliz y le vas a poder decir, Señor, dame el pan de cada día. Por pan Jesús quiso decir las necesidades, no los lujos de la vida. Así que yo no le puedo, esto es en contra tal vez de la doctrina de la prosperidad, a Dios yo no le voy a pedir lujos. Y nos los ha dado, hermano. Nos ha dado más de lo que necesitamos. A veces Dios nos da más, hermano. ¡Qué bendición! Y a veces por eso, a veces somos ingratos. Ya no pedimos por el pan de cada día. Ahora pedimos porque no nos cansamos y queremos más. Pero si nosotros nos diéramos cuenta de qué bendecido estamos, esta oración se convertiría, Señor, gracias por lo que me das. Pero sí me compromete y nos puede dar temor en esto, decir, Señor, hoy tengo muchos lujos. Y entonces tengo que entrar a lo que sigue. Porque, mire lo que decía el proverbista, Dios, no me des mucho, no sea que no me des poco, no sea que te maldiga, pero tampoco me des mucho, no sea que me olvide de ti. Manténme del pan necesario. No todo el mundo quiere orar así. Porque quisiera orar, Señor, no, déjame con esta, ahorita así como estoy, tengo un buen trabajo, tengo un buen salario, tengo buenas cosas. Y sabe una cosa, la realidad es que no siempre las tenemos. Y entonces nos da temor de perderlas. Y entonces nuestra oración es una oración de temor, Señor, que no la pierda, que no la pierda. La oración del Padre Nuestro es una oración sin temor, sino es una oración con confianza y dependencia. Es decir, Señor, a veces necesitamos ese temor para vernos como somos. No somos capaces y necesitamos y dependemos completamente de Dios. Completamente de Dios, Señor. El día de mañana, hoy tengo un trabajo, yo sé que tengo un trabajo, yo sé que tengo un salario y por eso me siento seguro. Pero yo no sé si el día de mañana llegaré al trabajo y a lo mejor mi
batch no quiera funcionar y simplemente me llame un policía por ahí. Yo no lo sé. Eso no lo quiero. Pero el día de mañana, aunque eso pasara, Dios estará. Y entonces a veces necesitamos ese tipo de experiencias para de verdaderamente clamarle: Señor, dame el pan de cada día. ¿Sabe una cosa? Mire, si Dios lo ha bendecido como nos ha bendecido, miremos a aquellos que tienen necesidad, para que digan: Dios, gracias, gracias, gracias. Así que nuestra oración tal vez para nosotros sea como la del proverbista: Señor, no, manténme en el pan necesario, para que no me olvide de ti. Danos el pan de cada día. Ahora fíjese, el pan de cada día. Jesús instruyó a pedir el pan de cada día. Dios en la Biblia en muchos lugares nos aparece como un Dios que suple las necesidades de cada día. ¿Usted cree que algún pajarito por ahí, de los que ve, de esas aves que usted ve, está preocupado por qué va a comer el día de mañana? No, él ya comió y los ve a ver todos formaditos en los cables de luz. Felices, si ya comieron están felices. El día de mañana se preocupan. Por eso Jesús nos dijo: vean las aves del cielo, no siembran ni siembran, el Padre amante las alimenta. Y por eso a nosotros, ellas no oran, pero nosotros sí: Señor, danos el pan de cada día. De cada día, es decir, que el día de mañana vamos a tener que pedir el día de mañana, para que no diga: Señor, nada más voy a orar una vez para toda la vida. No, el Señor nos dice que oremos por nuestras necesidades cada día, porque cada día trae su propio afán. Es decir, hoy tiene y mañana no. Hoy hay mucho y mañana hay menos. Hoy hay trabajo, el día de mañana no lo hay. Pero cada día dependeremos de Él. El pan de cada día, dánoslo hoy. Y perdona, la siguiente parte, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y es una figura, la deuda, del perdón del pecado. El perdón es tan indispensable para la vida y la salud del alma como el alimento lo es para el cuerpo. Jesús incluye en esto, hermano, el perdón. El alma necesita ser perdonada y necesita paz. Si piensa un poquito, si puede reflexionar en esto, yo sé que usted piensa, ¿no? Si usted puede reflexionar en esto, ¿qué es lo que inquieta nuestra alma cuando no estamos bien con otras personas? Por eso necesitamos perdón y necesitamos perdonar. Eso es lo que necesitamos. Y su alma va a estar tranquila. Si tiene que comer, fíjese, si tiene que comer y tiene paz en el alma, ¿qué más quiere? ¿Qué más quiere? Aunque tuviera dinero, si el alma no está tranquila, ¿de qué sirve? Jesús dice, nos enseña a esto. Una vez que nuestros ojos han sido abiertos para ver nuestra necesidad de perdón, hay algo que sucede en el corazón del hombre. Busca perdón de Dios. La paz del alma, hermano, empieza por recibir el perdón de Dios. Pero una persona que recibe el perdón de Dios, entonces tiene la capacidad de otorgar el perdón a todos los hombres. Si yo no tengo la capacidad de perdonar a todos los hombres, es porque estoy viendo la falta de todos los hombres más grandes que las propias faltas. Y esto no es así. Yo debo aprender a ver mi falta como más grande delante de Dios que la que cualquier hombre haya hecho en contra mía. Si yo entiendo cuál ha sido el perdón de Dios y el impacto que tiene su gracia en mi vida, lo único que puedo transmitirle a mi prójimo, a la gente que me rodea, es perdón. Por eso Dios dice, si tú no perdonas, Dios no te perdona, porque prácticamente tú no has recibido el perdón de Dios. Tú no sabes, eres un egoísta, eres un
Eres una persona que no ha reflexionado, no ha recibido la gracia de Dios. No has reconocido tu condición y tu pecado. No has visto qué grave es tu pecado, de tal forma que piensas que el pecado del otro es más grande que el tuyo. Y a veces nos han hecho cosas muy graves, hermano, pero eso se lo juzga a Dios. Y Dios nos dice que nosotros juzguemos. Lo que enseña la Escritura es que el pecado que cometimos con Dios, todos los hombres, es más grave que el que nos cometemos unos en contra de otros. Porque inclusive cualquier cosa que yo le haga a usted, se la hago a Dios. Así que el pecado que cometemos es más grave que el que pueda cometer cualquier persona. Así que yo tengo que perdonar menos de lo que Dios me perdonó. Entonces mi responsabilidad, si recibo la gracia de Dios, es darle gracia a aquellos que me rodean. Perdónanos, Señor. Esta es una oración, mi hermano, que debemos hacer todos los días. Si no lo sabe, usted y yo tenemos que pedirle perdón a Dios todos los días. Así como todos los días tenemos que pedirle el pan de cada día, tenemos que pedirle a Dios perdón todos los días. Y cada vez que pecamos, cada vez que nos damos cuenta. ¿Cuántas veces pide perdón a Dios? Qué bueno, porque si no pide ninguna en el día, hay algo que está mal. Hay algo que está mal en nuestro corazón. Pero cuando nos estamos pasando pidiendo perdón, es porque estamos reconociendo nuestra necesidad. A medida que maduramos, a lo mejor vamos a pedir menos perdón, no porque no pequemos, sino porque hemos superado algunas áreas. Pero nunca, hermano, necesitamos olvidarnos de la gracia que Dios nos da de la confesión de pecados. La confesión es una gracia que Dios nos da para reconciliarnos con Dios cuando hemos pecado. Y es parte de nuestra oración cada día: perdona nuestras faltas, así como yo perdono. Así que es una petición no pasiva, sino activa. Yo recibo perdón, le pido perdón a Dios, pero yo perdono a mi adversario. La última petición es la siguiente: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esta es una misma petición: no nos metas. La Biblia enseña que Dios no tienta. Dios no nos lleva a orilla al pecado, pero Dios permite que seamos probados y que seamos tentados. Cuando usted estudia el libro de los Evangelios, dice la Biblia que el Espíritu llevó a Jesús al desierto después de que fue bautizado y lleno del Espíritu Santo. Fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. O sea que Dios expuso, el Espíritu Santo lo llevó a un proceso, a una preparación, a un tiempo en donde había de ser probado y tenía que ser tentado, para que se cumpla la Escritura que dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Ahora nosotros, esto es de sentido común, vamos a ser tentados. Y somos tentados todo el tiempo. No es por Dios, porque dice la Biblia que Él no tienta a nadie. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo lo siguiente: no nos permita ser guiados a la tentación de tal modo que ella nos venza, sino rescátanos del malo. La palabra mal tiene que ver con Satanás, con el malo, con el tentador. Aquí tenemos que entender lo siguiente: Jesús nos está enseñando que somos incapaces de vencer la tentación si no es por Él. Jesús venció a Satanás por sí mismo, pero usted y yo, delante del diablo, no lo vamos a exaltar y el Señor lo reprenda, pero es un ser poderoso sobre gente que es carnal, con naturaleza pecaminosa. Si tuvo un poder y una capacidad tentadora sobre dos almas inocentes, sobre la mujer que pecó, y fue tentado el hombre, fue tentada la mujer y cayeron, ¿cuánto más los hombres ya caídos? ¿Cuánto más nosotros que tenemos una naturaleza pecaminosa? Es difícil.
Y por eso necesitamos el poder de Dios. El creyente depende. El creyente ya nació de nuevo, el creyente ya está en Cristo y estamos seguros en Él. Pero Dios nos está responsabilizando de que nuestra vida cristiana la vivamos como dependientes de Él. Debemos depender de Cristo y debemos depender de Él. Por eso es que nuestra oración diaria es: Señor, líbranos de las tentaciones. Líbranos. Ahora no quiere decir que Dios no va a permitir las tentaciones, las va a permitir, pero no nos va a dar su fuerza, su poder y la salida, porque Dios dice que Él es el que pone la salida para que salgamos victoriosos. Así que el diablo es demasiado fuerte para nosotros, que somos demasiado débiles para mantenernos en pie, pero nuestro Padre Celestial es el único que nos librará si se lo pedimos. Así que si Jesús nos dice: pídele al Padre que te libre del malo, es porque Jesús sabe que es la única manera que podemos vencer a Satanás. La única manera, orando al Señor. Cada día: Señor, líbrame. Y cuando estemos siendo tentados, ahí es donde debemos decirle: Señor, líbrame de esta, porque yo ahorita exploto, porque yo ahorita estoy siendo débil, ayúdame, Señor, ayúdame. ¿A quién clamaremos en medio de la necesidad? A Dios. Así que el Padre Nuestro define, fíjese, el Padre Nuestro, estos tres principios nos definen nuestra verdadera necesidad humana. La necesidad humana es esta: es material, que es el pan de cada día; espiritual, que es el perdón de pecados; y moral, que es la liberación del mal. Lo que hacemos cada vez que decimos esta oración es expresar nuestra dependencia de Dios en cada área de nuestra vida. Necesito perdón, necesito pan y necesito fuerza espiritual. En eso debe girar nuestra oración cada día. Una cuestión interesante es que un cristiano trinitario como usted y como yo, no podemos dejar de ver en estas tres peticiones una alusión a la Trinidad. Es decir, recuerde que la Trinidad es la doctrina que nos enseña que Dios es uno, en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en esta provisión vemos al trino Dios actuando. ¿Quién es el que le da el pan? El Padre. ¿Quién es el que nos perdona? El Hijo. ¿En quién está nuestro perdón? En la sangre de Cristo. ¿Y quién es el que nos da la fuerza para vencer el mal? El poder del Espíritu Santo. La fuerza que recibimos para vencer el mal y la tentación es la misma presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Quiero concluir con lo siguiente, hermano. Quiero que note algo, solamente algo que hay que observar, una observación. En el Padre Nuestro no existe la palabra yo. De ninguna manera ni en ningún lugar. No puede orar el Padre Nuestro y decir alguna vez yo. No puede orar el Padre Nuestro y decir alguna vez mí. ¿Verdad que no está ninguna vez mí? No puede orar el Padre Nuestro y no orar por los demás, pues al pedir por el pan de cada día incluye a tu hermano. Otros están incluidos en cada petición que hacemos. De principio a fin, ningún verbo termina con me, sino termina con tú y con nos. El pan de cada día no lo pides para ti, para nosotros. Ser librado de la tentación no lo pides para ti, lo pides para nosotros. El perdón no lo pides solo para ti, lo pides para nosotros. Es una oración que no es egoísta y que no se enfoca en ti. Es una oración que mira hacia afuera. Te vacías, hermano. Esta oración nos vacía de toda religiosidad.
No oramos de una manera irracional, oramos para la gloria de Dios y para que Dios bendiga la comunidad en donde yo estoy, donde estamos, para que bendiga a mi familia, para que nos bendiga a la iglesia, bendiga a la gente que está a tu alrededor. Así nos enseñó a orar el Señor Jesús. ¿Cómo debemos aplicarlo a nuestra vida y a nuestras oraciones? Su oración personal tiene que tener este modelo. Cada cosa que usted pida, piense en cuál de estas peticiones tiene cabida. Y si no tiene cabida en ninguna de estas peticiones, reflexione si no será un motivo egoísta lo que lo está orillando a pedirle tal cosa a Dios. Así que cada oración, aún pública, hermano, debería someterse al escrutinio del Padre nuestro para que sea glorificado el Padre y recibamos la provisión verdaderamente que necesitamos, porque la única necesidad humana es triple: el pan de cada día, el perdón y ser librados de la tentación. Con eso, hermano, usted es un buen cristiano. Y con eso, mis hermanos, los que están juntos de mí, van a ser buenos cristianos. El Señor lo vio todo, hermano, y aquí nos lo enseña de una manera gloriosa. Así que nuestras oraciones tienen que ser menos largas y más efectivas. Ahora, y si son largas, no hay ningún problema, pero que sean efectivas. Que sean efectivas. Así que el Señor nos está enseñando a orar. Y que esto sea un recordatorio para todos los que somos cristianos de muchos años. Y a lo mejor sea una revolución para nuestras oraciones. Y meditemos en cada cosa, en cada palabra que nosotros oramos a Dios. Que nuestras oraciones sean inteligentes. Así que pregúntese, ¿se alinean mis clamores al modelo? Si no se alinean, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. O no sabe si se alinean, usted necesita al Espíritu Santo, porque es el que intercede por nosotros